Buenas tardes, docente. El día de hoy presentaré el análisis de evaluación financiera del proyecto de inversión para Cementos Pacasmayo, Sociedad Anónima Abierta. Un trabajo desarrollado dentro del curso de Gerencia de Evaluación Financiera. Mi presentación se divide en 4 bloques. La definición de las decisiones de inversión y financiamiento, la estructura del flujo de caja económico y financiero, el cálculo e interpretación de los indicadores clave, que son el EVA y el EBITDA, y el análisis de sensibilidad, escenarios, conclusiones y recomendaciones estratégicas para el proyecto. Para ponernos en contexto, Cementos Pacasmayo es la empresa líder en el sector del norte del Perú en lo que es el rubro cementero. En el periodo 2023-2025 ha mostrado una estabilidad operativa con mejoras en su EBIT, alcanzando 391 millones al 2025. Sin embargo, identificamos también un hallazgo crítico. El valor económico agregado, el EVA, ha sido negativo, aunque muestra una clara tendencia de recuperación de menos 5.03% a menos 1.43%. Por ello, se identifica la necesidad de expandir la capacidad operativa mediante nuevos activos productivos para poder sostener el liderazgo de la firma y atender también la demanda creciente de infraestructura y comenzar a crear un valor sostenible. Decisiones de inversión. Ante esta necesidad, planteamos una inversión en activos fijos por 1.71 millones en terrenos, construcciones y maquinarias para poder garantizar la operación industrial. Asimismo, también incorporamos el requerimiento del capital de trabajo para poder cubrir el desfase entre los ingresos y los egresos operativos durante la marcha del proyecto. En el flujo de caja, en estas premisas podemos ver, para poder proyectar los flujos de caja del periodo 2026-2030, siguen las siguientes premisas. El crecimiento de ingresos del 2% anual en base al promedio histórico del sector de construcción, el incremento variable a un ritmo del 10% anual, los costos fijos de 334.793 soles proyectados de forma constante, también una tasa de impuesto a la renta del 29.5% y la depreciación lineal asignada según la vida útil de los activos. 18 años para construcciones y 12 años para maquinaria, ya que el terreno no se deprecia. Aquí observamos los valores reales de la empresa entre el 2023 y el año 2025. Vemos cómo los costos variables se estabilizaron cerca de 1.25 millones al 2025 y cómo el capital de trabajo varió significativamente según el nivel de operación real de la empresa, sirviendo como una base para calibrar nuestras proyecciones. Aquí en esta PPT, en la pantalla visualizamos la liquidación de las inversiones en el año cero, que ascienden a 1.45 millones, sumando terreno, construcción y maquinaria, descontando el capital de trabajo inicial. En los años 2023 a 2025 también se observa la generación de utilidad neta y la recuperación gradual del capital de trabajo. Para financiar el proyecto asumimos una estructura donde el 50% de la inversión fija, 859.260 soles, se financia con un préstamo bancario a 5 años a una tasa efectiva anual del 7%. La cuota fija anual resulta en 209.565 soles. Diseñamos esta amortización para poder coincidir exactamente con la vida del proyecto durante los años 2026 a 2030, garantizando que la deuda quede completamente saldada al año 5 y no comprometer la liquidez posterior de la empresa. Aquí observamos la proyección explícita del proyecto. Incluimos el efecto del servicio de la deuda, el interés de amortización y el valor de desecho de los activos al final del quinto año. Noten cómo los flujos intermedios
Cómo los flujos intermedios reflejan la carga de la deuda, pero se compensan también fuertemente en el año 2030 con el valor residual y la recuperación del capital del trabajo. Aquí los indicadores financieros demuestran la alta viabilidad del proyecto. El van económico de 743.000 soles 947 al COT del 10% muy positivo. Y la TIR económica del 81%, superando de lejos la tasa de exigencia de los accionistas. El ban financiero también lo tenemos en 704.488 y el WACC de 12%, lo que confirma que el apalancamiento financiero es adecuado y crea valor neto para los inversionistas. Aquí podemos ver, bueno, esto ya lo tocamos, que es el ban económico, el COD del 10%, la TIR económica que ha sido el 81% y el ban financiero, sí, esto ya lo hicimos. Aquí, supuestos utilizados para poder realizar el cálculo del WACC. Para poder validar el costo de capital ponderado, el WACC, combinamos una tasa exigida por accionistas del 20%, un costo de deuda del 7%. El WACC resultante se ubica en torno al 10.75% y entre el 10.75% y el 10.82%. Al poder evaluar el EVA histórico de la empresa, notamos que en 2023 y 2024 la rentabilidad del activo no lograba cubrir el WACC, destruyendo el valor. Sin embargo, para el año 2025 se observa una sustancial mejora, con un EVA de solo menos 1.43% del activo, demostrando una senda también de recuperación en la eficiencia. Sí, esto de acá también ya está, el EVA. Sí, esto es lo que acabamos de ver, el EVA histórico de la empresa. Aquí en la diapositiva número 13, un resumen sobre el EVA. La brecha negativa ha comenzado a cerrarse gradualmente gracias al incremento en la utilidad neta operativa. Este proyecto precisamente busca acelerar esa curva para pasar de un terreno de destrucción de valor a un terreno de generación positiva de EVA para los accionistas. En la diapositiva número 14 concluimos con que, aunque la empresa ha tenido un EVA negativo, la tendencia 2025 es mucho más favorable que los años anteriores. También que la estructura del capital se mantiene relativamente estable. 61% de deuda, menos 61% de deuda y 39% de patrimonio. Es prioritario igual ejecutar los proyectos de inversión como el expuesto que tengan un rendimiento superior al WACC para poder revertir definitivamente la destrucción del valor. Aquí en la diapositiva 15, 16 y 17 trata sobre análisis del riesgo y los escenarios y sensibilidad. Sometimos el proyecto a un análisis de sensibilidad bajo 3 escenarios: el escenario base, el escenario optimista y el escenario pesimista. Sí. En el escenario base, el ban de 641.032 a 730.639 soles. En escenario optimista, más 10% en ventas sobre precio y menos 10% en costos, el ban se dispara a más de 1.5 a 2.5 millones de soles. Y en el escenario pesimista, que sería menos 10% de ventas sobre el precio y más 10% de costos, el ban cae a un terreno negativo de menos 510.000 soles a 968.000 soles.
En conclusión, el proyecto es sumamente rentable en condiciones normales, pero sí muestra una alta sensibilidad al precio de venta y al costo variable unitario. Aquí vemos los escenarios base con los montos en los diferentes escenarios planteados. Positivos, de 641.000 con 32 soles, lo que indica que bajo las condiciones que se están presentando en ese momento son condiciones favorables. Y en el escenario optimista, donde el BAN aumenta significativamente a 2.557.737.000.000, demostrando que mejoras en ventas, precios y eficiencia de costos elevan notablemente la rentabilidad en el escenario pesimista. El BAN se vuelve negativo en este escenario, menos 968.916, evidenciando que una caída en las ventas y un aumento en los costos pueden volver inviable el proyecto. En conjunto, el proyecto es rentable y atractivo, pero altamente sensible a las variaciones de ventas y costos. He planteado ciertas conclusiones, pero voy a mencionar de manera óptima para no extender mucho el video docente. En lo que requiere las conclusiones finales del proyecto, definimos que el proyecto es económicamente viable y financieramente rentable, ya que tiene un BAN positivo y un TIR de 81%. El crédito asumido, 50%, aporta un apalancamiento favorable sin comprometer la liquidez del negocio. El valor de desecho y el recupero también del capital de trabajo garantizan un cierre de flujo sólido al quinto año, y la empresa se encuentra en un punto de inflexión perfecto para poder absorber esta inversión. En lo que se refiere a recomendaciones, aprobar la ejecución del proyecto de inversión es una de nuestras recomendaciones. Es una de mis recomendaciones. ¿Por qué? Porque es totalmente viable económicamente. También establecer controles estrictos sobre costos variables, combustible, energía y clinker, para poder evitar caer en el escenario pesimista. Dentro de todo esto también está fortalecer la estrategia comercial en la zona norte, ya que es una de nuestras zonas más fuertes en lo que requiere el rubro cementero, para poder asegurar volúmenes de venta proyectados en los siguientes años. Y por último, monitorear las fluctuaciones de las tasas de interés y el WACC. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por su atención docente y por las enseñanzas brindadas durante el curso.